Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes para hablarles sobre la diabetes y sus complicaciones, sobre todo agudas, ¿no? Ustedes saben que la diabetes mellitus es un problema de salud pública grande. Tenemos una pandemia creciente y cada vez va a ser mayor. Lo vemos en todos los niveles de atención, desde el nivel primario hasta el nivel terciario. Vemos el manejo de la diabetes en sus diferentes formas de presentación. En el manejo primario es imprescindible reconocer al paciente diabético descompensado, pero con glucosas altas, pero no en crisis aguda, que nos lleva a las complicaciones que son tanto de hiperglicemia como de hipoglicemia. Aquí en el tema de hoy vamos a tocar sobre los síndromes hiperglicémicos e hipoglicémicos. Ustedes saben que las complicaciones agudas de la diabetes, básicamente en hiperglicemia, son cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico, y las complicaciones agudas de la hipoglicemia. Antes de llegar a estos extremos, debemos tratar a los pacientes en forma clínica sobre cuáles son sus síntomas, porque sabemos bien que la diabetes mellitus, cuando se presenta, cuando se diagnostica, no ha empezado recién, es una enfermedad que lentamente se ha ido instalando, ¿no? Aproximadamente de 8 a 10 años ha demorado el tiempo de esa evolución para que el paciente ya tenga síntomas de descompensación. Entonces recordemos que cuando un paciente diabético tipo 2 es diagnosticado, ya tiene un tiempo importante de enfermedad. Y también sabemos que en ese tiempo de prediabetes el paciente no tiene ningún síntoma, o sea, no hay nada que nos alerte que ese paciente esté con complicación de hiperglicemia. Sin embargo, ustedes saben que hay factores de riesgo importantes para sospechar que una persona pueda tener prediabetes o ya estar en diabetes. Y esos factores de riesgo son los que tenemos que identificar para ir valorando en cada paciente secuencialmente, anualmente, por lo menos un chequeo, ¿no? Y estos factores básicamente son el sobrepeso, la obesidad, el tema de tener antecedentes familiares de primer grado para diabetes, aquellas mujeres que han tenido gestaciones con diabetes gestacional o hijos macrosómicos. Entonces, aquellas personas que tienen estos factores de riesgo son las que tenemos que incidir más en tratar de detectar prediabetes y para detener la progresión y no llegar a diabetes. Sin embargo, cuando la persona ya avanza en el tiempo y la diabetes se instala, pueden pasar incluso 2 o 3 años con glucosas altas, pero totalmente asintomático. Entonces, este tiempo puede generar ya complicaciones de inicio cuando uno diagnostica diabetes tipo 2. No es raro que un paciente pueda debutar con diabetes tipo 2 ya con un infarto. El paciente viene infartado y le encontramos en los exámenes de laboratorio una glucosa alta. O no es raro encontrar un paciente con una infección, una herida en pie y que no sabía que era diabético, pero ya tiene un pie diabético. Y la complicación más frecuente, la neurológica, que es la neuropatía diabética, que está instalada casi en el 40 o 50% de los pacientes que recién empiezan con diabetes. Pero cuando el paciente progresa y no es detectado, ya sea por estos factores de riesgo, por la sospecha, entonces el paciente sigue la evolución natural de la enfermedad y cómo termina debutando, con los síntomas clásicos que conocemos de diabetes, ¿no? De descompensación. Empieza la poliuria, ¿por qué? Porque la glucosa comienza a elevarse mucho y cuando la glucosa supera el valor de 180 en sangre, ya esa glucosa comienza a ser positiva en orina. Es el dintel renal. Lo que conocemos, cuando un paciente se detecta en orina una cruz de glucosa, significa que en sangre ya tiene por lo menos de 180 miligramos por decilitro a más de glucosa. Entonces, el paciente comienza a tener exceso de glucosa, comienza a tener una poliuria. ¿Por qué? Porque la glucosa comienza a actuar como un diurético osmótico que va jalando agua y eso va a generar a su vez que el paciente tenga una deshidratación y es ahí donde empieza la sed. Y así sucesivamente el paciente se va a ir descompensando, va a haber primero pérdida de proteínas, pérdida de lípidos que van a llevar al paciente a una marcada pérdida de peso. Entonces ya sabemos que cuando encontramos un paciente que tiene poliuria, polidixia,
muchas veces también polifagia y pérdida de peso, son los síntomas clásicos que encontramos del diabético descompensado, que puede ser al inicio como un debut de diabetes o puede ser en el transcurso de su vida con la enfermedad que puede haber descompensado por alguna razón. Entonces, cuando estos síntomas llegan ya a extremos, es que tenemos estos síndromes hiperglicémicos, tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar. La cetoacidosis diabética generalmente es más frecuente en los diabéticos tipo 1, porque recordemos que ellos carecen totalmente de insulina y el cuadro es más brusco. En esta cetoacidosis lo que va a predominar es mucha acidosis metabólica con elevación de glucosa no muy alta. O si no, en los diabéticos tipo 2, lo más frecuente es que presenten estado hiperosmolar hiperglicémico, donde aquí lo que va a predominar básicamente es la gran elevación de glucosa y un estado de hiperosmolaridad. Y por otro lado, si en el transcurso de la vida del paciente, ya sea por el tratamiento, que generalmente es con algún producto que baja la glucosa, vamos a tener los estados hipoglicémicos. Entonces, en los estados hiperglicémicos, nosotros tenemos que detectar qué factores pueden descompensar al paciente. Cuando nosotros tenemos en la práctica un paciente que controlamos por diabetes, muchos de ellos vienen con glucosas altas, ¿no? Glucosas de 180, 200, 250 y preguntamos al paciente cómo se siente y el paciente no tiene ningún síntoma. El paciente no tiene los síntomas clásicos que les he conversado, sino simplemente está sintomático. Pero llega un momento que esa glucosa puede subir más y ser muy alta y comenzar a generar esa descompensación que lo puede llevar a uno de los dos estados agudos. Pero ¿qué otros factores pueden precipitar que ese paciente que no iba muy bien, que tenía una hemoglobina glicosilada 8, 9 o 10, finalmente termine en cetoacidosis diabética? ¿Por qué todos esos que están con glucosa alta no terminan siendo una complicación aguda? Entonces, por eso hay factores que precipitan que un paciente que no está yendo bien o parcialmente bien termine desarrollando un cuadro de complicación aguda. Entonces tenemos factores precipitantes. Por ejemplo, el inicio de la enfermedad, como les he conversado, tanto en el diabético tipo 1 como en el diabético tipo 2, van a presentar al comienzo de la enfermedad, del diagnóstico de la enfermedad, estas complicaciones graves, pues desconocen de la enfermedad y simplemente sigue su curso natural. Pero también hay pacientes que se van a exceder en el tema de la alimentación. A pesar que nosotros solemos educarlos, explicarles, muchos pacientes no toman conciencia de inicio y transgreden mucho su alimentación y eso puede generar una gran carga de glucosa que puede precipitar hacia un estado de complicación aguda. Después también es muy frecuente los errores de tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando el paciente usa productos que bajan la glucosa. Sabemos que no todos los fármacos actualmente tienen este efecto hipoglicemiante, sino más bien quiénes son las insulinas, básicamente, y todas las sulfonilurias como glimepirida, glibenclamida, glicazida. Entonces, estos productos sí son productos que bajan la glucosa. Si el paciente deja de tomarlos, si el paciente deja de aplicarse la insulina, probablemente precipite un estado de hiperglicemia muy severo. Luego, ¿cuál es lo más frecuente? Las enfermedades que pueden acarrear una hiperglicemia importante. Las infecciones en primer lugar, ¿no? Las infecciones que son muy frecuentes en los diabéticos, neumonías, infecciones urinarias y cualquier tipo de infección puede generar un estado ya de complicación más aguda de la diabetes. Pero también tenemos otros eventos, ¿no? Como por ejemplo un estrés importante que puede generar el que el paciente sufra un infarto, un ACV, que el paciente pueda tener un traumatismo, que pueda tener un accidente, que son circunstancias muy estresantes que pueden llevar finalmente a la hiperglicemia. Y también enfermedades frecuentes que estamos viendo, por ejemplo, en el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID, cuando los pacientes tenían esta enfermedad y se complicaban severamente, muchos debutaban con diabetes y los que eran diabéticos hacían cetoacidosis o estado hiperosmolar. Hemos visto gran cantidad de pacientes en esa temporada, esos 2, 3 años primeros de COVID, con grandes descompensaciones, pacientes que a la vez que estaban descompensados por insuficiencia respiratoria, se complicaban fácilmente con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. Ha sido el tiempo en que más
complicaciones agudas hemos visto. Y luego también enfermedades actualmente, por ejemplo, hemos visto con cierta frecuencia en las zonas donde hay dengue, hacen dengue y el paciente se descompensa porque algunos hacen un dengue muy severo, en los lugares donde hay malaria, donde hay enfermedades infecciosas que complican seriamente al paciente, piensen que si es diabético puede potencialmente hacer un cuadro de estado hiperosmolar o cetoacidosis. Entonces, en estos cuadros que son muy frecuentes son los que precipitan el que desarrollen estas enfermedades. También está pues el estrés emocional, el estrés quirúrgico, incluso el embarazo de aquella que es diabética. O también cuando ya el paciente tiene mucho tiempo de enfermedad y el efecto del páncreas deja de funcionar y hace un fracaso a los tratamientos antidiabéticos orales. Eso también puede ser una forma de desarrollar esta enfermedad. Y luego, bueno, otros fármacos como por ejemplo los corticoides, ¿no? Los corticoides que utilizamos muchos para diferentes situaciones. Los corticoides cada vez se usan más y como son de venta libre, a veces el paciente le recetan por un tiempo corto, pero como el paciente sigue con el malestar, reiteradamente utiliza corticoides y a veces hace un mal uso de los corticoides que van a precipitar que pueda desarrollar una hiperglicemia severa. Pero acá está la forma en cómo vamos a explicar cómo es la fisiopatología que lleva a este estado de tanta descompensación. Ustedes saben que cuando hay hiperglicemia, cuando hay estos estados de cetoacidosis, es porque ha habido una disminución de la insulina y más bien hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Generalmente, ¿cuáles son estas hormonas contrarreguladoras? Que ya conocemos, la adrenalina, ¿no? El glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol, son las que hacen el efecto opuesto a la insulina. Entonces, cuando empiezan estas descompensaciones, la insulina que se mantiene en el cuerpo ya no es tan efectiva o hay en muy pocas cantidades. Entonces, eso va a generar que lo que predomine no sea la insulina para metabolizar la glucosa, sino lo que va a predominar son las hormonas contrarreguladoras. Y eso va a generar varios problemas. En primer lugar, vamos a tener que la hiperglicemia se va a producir porque hay mayor cantidad de gluconeogénesis a nivel renal y sobre todo hepático, ¿no? Vamos a tener un catabolismo de las proteínas y vamos a tener una lipólisis, lo cual va a generar finalmente esa lipólisis que se generen los cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos son los que nos van a generar finalmente lo que es la acidosis metabólica. Y luego, bueno, vamos a tener como consecuencia una diuresis osmótica que va a generar deshidratación y vamos a tener la acidosis metabólica y la cetonemia. Y aquí tenemos un cuadro para diferenciar cómo reconocer si estamos frente a una descompensación de cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Cuando tengamos un paciente que tiene una glucosa alta, pero viene a nuestra consulta y nos dice que no tiene ningún síntoma, entonces es poco probable que el paciente esté yéndose a una complicación aguda. Pero si tenemos un paciente que ya ha conocido con diabetes o que recién está empezando, pero tiene los síntomas que hemos conversado de poliuria, polidipsia, folifagia, pero además yo encuentro que hay otros síntomas importantes, entonces tengo que sospechar que este paciente o está iniciando un estado de complicación aguda o potencialmente este paciente en pocos días va a llegar a este estado. Entonces, para ello tengo que valerme de algunos exámenes auxiliares que son importantes. Por ejemplo, la glucosa. En la cetoacidosis diabética, como lo que predomina más es la acidosis, entonces vamos a tener sí una hiperglicemia, pero la hiperglicemia no es muy importante. Generalmente se considera como criterio una glucosa mayor de 250. Pero si nosotros le tomamos un AGA, si tenemos la posibilidad de tomar un AGA, nos vamos a dar cuenta que ya el paciente está en acidosis metabólica. Entonces vamos a tener un pH por debajo de 7.3 y un bicarbonato por debajo de 18, ¿no? Y si podemos medir cetonas en orina, vamos a encontrar que estas cetonas en orina están positivas, ¿no? Que va a haber cetonas en orina que normalmente no debería haber. Y si podemos medir la hiperosmolaridad, vamos a encontrar que la hiperosmolaridad está normal. Eso es en la cetoacidosis diabética, pero en el estado hiperosmolar más bien se caracteriza porque las glucosas son demasiado altas, generalmente glucosas más de 600,
Pero aquí, cuando tomamos el AGA, vamos a encontrar un AGA relativamente normal. No vamos a tener un pH bajo. Vamos a tener un pH siempre por encima de 7.3 y un bicarbonato generalmente por encima de 16. Y aquí sí, cuando calculamos la osmolaridad plasmática sérica, vamos a encontrar que esta osmolaridad sí está elevada. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia le va a aumentar la osmolaridad a nuestro organismo y va a generar que eso condicione este estado hiperosmolar. Y cuando medimos en orina si hay cuerpos cetónicos, nos vamos a dar cuenta de que no hay cuerpos cetónicos. Entonces, son características muy importantes para diferenciar, porque clínicamente el cuadro clínico es parecido. Hay algunas diferencias que lo vamos a ver, pero el laboratorio es el que nos va a decir, nos va a poder precisar si estamos frente a una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Entonces, en la cetoacidosis diabética, ¿qué vamos a tener? Polidixia, poliuria, obviamente porque hay una gran descompensación, deshidratación, pero clínicamente esa deshidratación se va a manifestar. En la medida que más severa sea la deshidratación, vamos a encontrar que hay piel y mucosas muy secas. Vamos a encontrar taquicardia, hipotensión o incluso oliguria si la pérdida de líquidos ha sido más del 10% del porcentaje corporal. Y luego también se van a asociar otros síntomas, porque a veces lo que predomina mucho es el dolor abdominal y es con frecuencia confundido como un cuadro de abdomen agudo, cuando no se trata más que de un estado de cetoacidosis diabética. Entonces, ese dolor abdominal va a ser difuso, no va a tener una localización precisa, que se va a acompañar también de estos signos de deshidratación y que tenemos que ir haciendo unidad clínica para no confundirlo con un abdomen agudo que muchas veces ha sucedido, que incluso piensa que el paciente tiene peritonitis, que tiene una apendicitis, pero no es más que parte del cuadro clínico de cetoacidosis. Y luego también, en la medida que esto se va acentuando, vamos a tener un cuadro de náuseas, vómitos, incluso ya el paciente se va a tornar un poco confuso, se va a tornar con una respiración muy exigente, muy rápida, muy profunda, que es lo que conocemos la respiración de Kussmaul, y luego finalmente el aliento cetónico, el aliento afrutado, el aliento a manzanas, que es muy característico del paciente con cetoacidosis. Si no se detecta o el cuadro ha avanzado mucho tiempo, pues el paciente va a entrar en un estado de sensorio deteriorado que puede llegar al coma, ¿no? Y eso de esta manera va a ir progresando el cuadro clínico. En cuanto al cuadro clínico del estado hiperglicémico hiperosmolar, también vamos a tener estas características de poliuria, polidixia y deshidratación. Pero aquí, como la glucosa es muy alta y hay hiperosmolaridad por ello, y también va a haber una ligera hipernatremia, tanto la glucosa como el sodio le van a generar una osmolaridad alta. Y recordemos que cuando los síndromes hiperosmolares están presentes, lo que más se altera es el estado de sensorio. Mientras que en la cetoacidosis el paciente puede estar ligeramente confuso, desorientado y tiene que estar muy mal para que llegue a una alteración marcada, este paciente al contrario va a tener un estado de conciencia alterado desde el comienzo que va a ser muy severo en cuanto de confusión, desorientación, ¿no? Incluso pérdida de conciencia y coma. Y bueno, generalmente este estado hiperosmolar lo vemos con más frecuencia aquí en los adultos mayores. Los adultos mayores generalmente no hacen cetoacidosis diabética, sino más bien estado hiperosmolar. Entonces, la gran diferencia es el estado de sensorio. Un diabético muy descompensado con los síntomas de deshidratación, pero con un estado de sensorio muy alterado, nos va a decir más que es un cuadro de estado hiperosmolar. Y aquí están las dos diferencias, ¿no? La cetoacidosis diabética, por ejemplo, puede dividirse incluso en leve, moderada y severa. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que tenemos glucosas más de 200, pH que está disminuido por debajo de 7.3, con un bicarbonato menor de 18, cetonas en orina y alteración de sensorio, pero no tan severa, ¿no? Como el estado hiperosmolar. Bueno, acá solamente hay unas comparaciones entre los criterios de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad del Reino Unido, pero básicamente es tener en cuenta los parámetros que les he comentado.
igual aquí. Y bueno, también nos valemos de medir la acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica es una parte crítica de la cetoacidosis diabética y siempre con anion gap elevado, generalmente mayor de 12 hasta 20, que nos habla de una acidosis metabólica importante. Entonces, cuando tenemos estos cuadros de descompensación, la forma de tratamiento es distinta, porque ustedes pueden tener un paciente que potencialmente se está yendo hacia un estado hiperosmolar o cetoacidótico, pero todavía no llega. Entonces, ¿qué medidas tomar? ¿Y qué medidas tomar cuando ya está? Si nosotros sabemos reconocer que un paciente que viene con glucosas altas ya tiene estos síntomas, es necesario, si el paciente no lo dice, el examen físico y preguntar al paciente para poder descartar que sea un potencial paciente que se está yendo hacia un coma diabético, ya sea cetoacidótico o hiperosmolar. Entonces, lo primero que vamos a tener es que hidratar al paciente. Entonces, los fluidos son muy importantes. En este caso, para la cetoacidosis diabética, incrementar el fluido. Si el paciente está consciente, vía oral puede conseguir tratarlo con agua libre, pero también como la deshidratación es marcada, lo que tenemos que hacer es hidratarlo endovenosamente. Entonces, ¿eso qué va a mejorar? Va a mejorar la filtración glomerular, va a hacer que se elimine mayores cantidades de glucosa y solo con la hidratación vamos a lograr mejorar parcialmente la glucosa, porque no es lo único que vamos a hacer. Lo otro que podemos hacer es ponerle y que debemos hacer es insulinoterapia. Diferente será si el paciente no está en una complicación de cetoacidosis, porque yo lo puedo hidratar, pero la hidratación no es suficiente. A veces suele ocurrir mucho el error de que el paciente va descompensado con algunos síntomas, se le hidrata y se le pone una dosis de insulina rápida y ahí acabó y se le manda a su casa. Pero eso no es el tratamiento, porque ustedes saben que la insulina rápida solamente, como su nombre lo dice, va a durar pocas horas, va a durar de 4 a 6 horas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sí hidratar, ponerle insulina rápida, pero tengo que instaurar un tratamiento que el paciente pueda continuar en casa, ya sea insulinas de acción intermedias o prolongadas, o sea, insulinas de acciones largas, o de lo contrario, si el paciente no está tan descompensado, a lo mejor con medicamentos vía oral, el paciente puede continuar en casa. Entonces, lo que tenemos que saber reconocer es que el paciente no sea un candidato ya a una complicación aguda. Y si lo es, el paciente ya no puede ir a casa, el paciente tiene que tratarse en una emergencia que pueda darle el tratamiento de insulinoterapia, si es necesario endovenosa, o estar en un ambiente de un cuidado intermedios o incluso una unidad de cuidados intensivos. Por eso es muy importante que sepamos reconocer cuando el paciente puede estar ya en una complicación aguda. Entonces, si la complicación no es tan severa, se puede hidratar al paciente teniendo en cuenta sus comorbilidades para no sobrehidratar al paciente, pero también debemos poner insulina. Insulina, en este caso, si es una cetoacidosis diabética, nos vamos a dar cuenta que esta tiene que ser manejada necesariamente en infusión endovenosa, porque el grado de glucotoxicidad del paciente es tan grande que el paciente no puede ser manejado con dosis subcutáneas ni dosis horarias, porque si no el paciente finalmente va a terminar en coma. Entonces, cuando un paciente, también es importante que esto sepan, que debuta con diabetes o se descompensa de la diabetes, es momento de pasar a insulinoterapia. No necesariamente para que el paciente se quede siempre con insulinoterapia, pero hay momentos en que el paciente debe usar insulina, porque un paciente puede estar compensado con sus medicamentos vía oral, pero por algún factor que hemos conversado precipitante, este paciente puede comenzar a tener glucosas altas. Venía con glucosas relativamente bien, con hemoglobinas glicosiladas aceptables, pero de repente se descompensa. Entonces, en este periodo de descompensación es el momento de cambiar o agregar insulinoterapia. Se puede agregar, si no es una cetoacidosis ni un estado hiperosmolar, se pueden agregar insulinas de acción intermedia como la insulina NPH, o se pueden agregar insulinas de acción prolongada de 24 horas, como por ejemplo las insulinas glarginas. Entonces, debemos considerar en qué momento el paciente debe pasar a insulinoterapia. Cuando hay una infección, generalmente que es un poco larga, debe compensarse el paciente con insulinoterapia.
Si hay un estado de traumatismo, de hospitalización, el paciente debe pasar insulinoterapia. Luego de estos episodios agudos, el paciente regresará a su medicación vía oral. Pero en el caso ya de ser una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, el paciente tiene que manejarse con infusiones endovenosas de insulina. Generalmente se le aplica 0.1 unidad por kilo por hora, que es lo que el paciente debe seguir por unas horas, generalmente 6 horas, 12 horas, el tiempo necesario como que para el paciente sea compensado y tener una monitorización horaria. Por eso se requiere que ya en estos casos el paciente sea derivado si es un nivel primario donde se detecta, sea derivado a un centro donde ya tenga una emergencia, una hospitalización que pueda llevar a cabo este manejo. Y bueno, hay otros datos importantes que hay que tener en cuenta, que es que el paciente no haga hipocalemia, porque la insulinoterapia hace que el potasio disminuya, porque el potasio extracelular pasa al intracelular. Entonces, siempre que usemos insulina, tenemos que monitorizar el potasio para evitar que el paciente haga una hipocalemia, ¿no? Y por lo tanto arritmias. Y también el bicarbonato. En este caso de la acidosis metabólica, generalmente con la hidratación y la insulinoterapia es suficiente como para que la acidosis se corrija. Solo se aplica bicarbonato cuando el pH está por debajo de 6.9. Antes de eso no. Y una potencial complicación de ello puede ser generar edema cerebral. Entonces, con fluidoterapia, dar hidratación adecuada, endovenosa o vía oral, si es que el paciente, el estado de sensorio lo permite, más la insulinoterapia, el paciente va a lograr recuperarse. Ustedes, en el nivel primario, se puede dar las primeras pautas de hidratación e insulinoterapia y luego derivarlo a un centro que tenga ya una unidad de intermedios o cuidados intensivos para el manejo. Y bueno, finalmente, ¿cuándo se va a resolver el cuadro? Cuando con este tratamiento tengamos ya glucosas por debajo de 200, que la acidosis metabólica esté más controlada con un bicarbonato que esté ya más de 15, con un pH más de 7.3 y un ANOGAT que regrese a valores normales, ¿no? Y en el estado hiperosmolar básicamente es cuando la osmolaridad mejora, disminuye, y eso pues requiere de una atención cercana de 6 o por lo menos 12 horas. Eso en cuanto a la hiperglicemia. Ahora, en cuanto a la otra complicación que es importante, es la complicación de la hipoglicemia, que es más frecuente que las hiperglicemias. Cuando un paciente, hay que educar mucho a los pacientes, en realidad la educación es una parte muy importante del tratamiento del paciente diabético, porque hay que enseñarle a reconocer cuándo el paciente puede estar con síntomas de hipoglicemia y con hiperglicemia a veces el paciente no lo reconoce tanto. Finalmente, lo mejor sería que todos los pacientes pudieran en casa tener un glucómetro y medirse la glucosa, de tal manera que si en algún momento el paciente se siente mal, pueda hacer uso de su glucómetro y darse cuenta si es un problema de hiperglicemia o de hipoglicemia, ¿no es cierto? Porque a veces el paciente se siente mal, se siente confuso o está un poco deshidratado y entonces no sabe si tiene o hipoglicemia o hiperglicemia. Entonces, si tiene un glucómetro, esa duda se va a despejar rápidamente él mismo o con la ayuda de un familiar. Pero la mayor parte de nuestra realidad es que los pacientes no tienen pues glucómetro en casa, ¿no? La mayoría. Entonces, siempre hay que educar al paciente que ante la duda de que si es un cuadro de hipoglicemia o hiperglicemia, hay que manejarlo como hipoglicemia, ¿no? Porque la hipoglicemia es el cuadro más severo, el que va a llevar al trastorno neurológico irreversible o que puede entrar el paciente en coma o perder la vida. La hipoglicemia es el cuadro más severo, el que necesita un tratamiento rápido, en pocos minutos, incluso pocas horas. De lo contrario, vamos a tener consecuencias fatales. Entonces, si el paciente, le dice, lo educa, que si no sabe si se siente mal porque está con la glucosa baja o alta, es preferible que lo maneje como glucosa baja, como hipoglicemia. ¿Por qué? Porque simplemente si consume algo de azúcares, que es lo que vamos a conversar, el paciente va a subir un poco más su glucosa, pero se va a manejar. En cambio, si es hipoglicemia y no lo trata, el paciente puede ir a un daño neurológico irreversible o incluso a la muerte, ¿no? Entonces, ante la duda, siempre manejarlo como hipoglicemia. Y en este caso, la hipoglicemia, ustedes saben que
se define pues como una glucosa baja, algunos como menos de 70, en otros textos menos de 60, que presenta el paciente por diferentes razones, ¿no? Básicamente es también errores de la medicación, ¿no? Porque el paciente a veces toma un producto que baja la glucosa como glibenclamida o insulinas y a veces se olvida, no se da cuenta o ya es una persona mayor y toma doble dosis o se aplica doble dosis o se aplica más de la dosis y no tiene buena visión. Entonces eso puede generar una hipoglicemia por error del tratamiento. Y luego también en pacientes que venían estando bien con una determinada cantidad de fármacos comienzan a hacer insuficiencia renal. Cuando comienza a acentuarse la insuficiencia renal como complicación de la diabetes, ese fármaco se queda ya más tiempo circulando en el organismo y por lo tanto su efecto ya dura más tiempo. Entonces, cuando no ha terminado de depurar una dosis, ya está tomando la siguiente y así se va acumulando hasta que llega un punto en el que el paciente hace hipoglicemia. Entonces, recordar que si un paciente tiene años ya con tratamiento y de repente comienza a hacer hipoglicemias, lo más probable es que el riñón esté ya fallando más, ¿no? Que haya mayor insuficiencia renal y esa sea la causa. Entonces, también otro problema es que el paciente toma el tratamiento y no come, ¿no? Porque tiene un tiempo. Para los medicamentos vía oral generalmente se le pide que sea 15 o 20 minutos antes de los alimentos. Para las insulinas de acción intermedia, generalmente media hora antes de los alimentos. Para las ultra rápidas, solamente 5 minutos antes de comer. Pero muchas veces sucede que el paciente se aplica la medicación y se pone a hacer otras cosas o se olvida y pasa una hora, media hora, no pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas o se aplica la medicación y sale a trabajar, no toma desayuno o sale a hacer algo y pasan horas. Entonces el tiempo en que deja de alimentarse va generando que ese medicamento haga efecto y finalmente produce hipoglicemia. Y luego también los ayunos prolongados que tiene el paciente, horas de comer muy prolongadas. A veces comen en la tarde 5 o 6 de la tarde y ya no comen nada hasta el día siguiente al desayuno. O sea, ya pasaron por lo menos 12 horas, es un tiempo muy prolongado. Y enfermedades también, puede el paciente estar con náuseas, puede estar con vómitos, puede tener diarreas, alguna situación que limita la alimentación y que hace que el paciente haga hipoglicemia por falta de aporte. Entonces, aquí básicamente lo que nosotros tenemos que conocer son los síntomas, cómo reconocer los síntomas de hipoglicemia, si tenemos un glucómetro, medir la glucosa, que generalmente va a estar por debajo de 60 o hasta menos de 50, y aquí para la triada de Whipple se considera que para que se cumpla la triada no solamente hay que tener los síntomas, la glucosa baja, sino que cuando uno da el tratamiento, el paciente se recupera, ¿no? O sea, hacemos prueba terapéutica. Si es que no hay glucómetro, hacemos prueba terapéutica, damos el tratamiento y el paciente se recupera. Y hay que reconocer los síntomas. Miren, hay 2 tipos de síntomas. Los síntomas adrenérgicos, o sea, los iniciales, los que te alertan, ¿no? Como adrenalina, te alerta. O sea, la glucosa está baja, y hemos dicho que cuando la glucosa está baja, ¿quién predomina su acción? Las hormonas entran, las contrarreguladoras, que hacen el efecto opuesto. Entonces, las hormonas contrarreguladoras, las primeras que comienzan a actuar es el glucagón y la adrenalina. Entonces, la adrenalina es la que te da la alerta, es la que te pone en defensa. Y esa defensa comienzas a tener síntomas adrenérgicos. ¿Cuáles son los síntomas adrenérgicos? Los que tenemos cuando estamos nerviosos o estamos alerta o estamos ante un peligro, ¿no? Generalmente transpiración profunda, temblor, ansiedad, palpitaciones, angustia. Esos síntomas van a alertar muchas veces al paciente y tenemos que educarlo y decirle, reconozca que cuando tiene esa situación todo a la vez, es probable que esté con la glucosa baja. ¿Para qué le sirve eso al paciente? Para que inmediatamente vaya a tomar algo dulce y pueda revertir el cuadro. Pero si el paciente no se da cuenta, no lo reconoce o ya el paciente tiene neuropatía, porque tiene varios años, esos síntomas en neuropatía se pierden. Por ejemplo, un paciente que tiene 15, 20, 25 años de diabetes y tiene neuropatía diabética ya pierde los síntomas adrenérgicos, porque también recuerden que la neuropatía no solamente es en las extremidades, en los brazos, en las piernas, sino también hay la neuropatía autonómica, que hace que se pierdan los síntomas adrenérgicos de la hipoglicemia. Entonces, si el paciente no reconoce los síntomas, ya van a venir los síntomas neuroglicopénicos, los síntomas neurológicos. ¿Y qué sigue a estos primeros síntomas adrenérgicos? La desorientación, la confusión,
¿no? El dolor de cabeza, las convulsiones y finalmente el coma. Entonces, ya son síntomas más avanzados, quiere decir que ya tiene más tiempo de evolución. ¿Qué debemos hacer? Cuando el paciente está consciente, o sea, no hay trastorno de sensorio marcado que puede deglutir, lo que tenemos que hacer es darle algo dulce. No, nada sólido, todo líquido. Recuerden que si le damos un caramelo y el paciente comienza a tener trastorno de sensorio, se puede atragantar, se puede atorar y es peor. Entonces, ¿qué dar? Generalmente el equivalente a 15 o 20 gramos de glucosa. ¿Dónde podemos conseguir esa cantidad? Más o menos es un vaso pequeño de una bebida azucarada, un frugos, una gaseosa, un vaso pequeño de 200 mililitros más o menos. Y si no tenemos eso, simplemente un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar. Es lo necesario para cubrir esas 15 a 20 gramos de glucosa que es para que el paciente se recupere. Nosotros esperamos le damos esa cantidad de azúcares y esperamos unos 15 minutos. Si tenemos glucómetro y le medimos y sigue la glucosa baja o el paciente no se recupera de los síntomas, en 15 minutos volvemos a darle la misma cantidad, volvemos a repetirlo. Si el paciente ya se recuperó, no hay problema, pero si el paciente no se ha recuperado o su glucómetro nos indica que la glucosa sigue por debajo de 70, le volvemos a repetir lo mismo. Un vaso de gaseosa pequeño o si no 3 cucharadas de azúcar en un vaso de agua. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Hemos recuperado parcialmente, pero esa glucosa rápido se va a consumir. Tenemos que hacer lo siguiente, darle un carbohidrato complejo después de eso. Si está cerca algún alimento principal, o sea, si está cerca al desayuno, al almuerzo o la cena, lo que podemos hacer es adelantarlo, ¿no? Que tome su desayuno o almuerce antes. Pero si todavía no es ese momento, entonces lo que se tiene que dar un carbohidrato, como por ejemplo puede ser galletas, ¿no? 3 a 4 galletas más o menos equivalen a estos 15 o 20 gramos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato complejo lo va a mantener por más tiempo la glucosa estable. Ahora, ¿qué pasa si el paciente yo lo encuentro inconsciente? Porque a veces el paciente se pone la insulina o toma sus pastillas en la noche y se queda dormido. Y en la mañana sus familiares se dan cuenta que no se levanta, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, no se levanta a tomar desayuno, no se levanta para ir a trabajar. Van y lo encuentran aparentemente dormido, pero no está dormido porque ya está en trastorno de sensorio, porque a veces el paciente no se alertó, no se dio cuenta. Ya imagínense ustedes cuántas horas han pasado, ¿no? Ya han pasado varias horas, por lo menos habrán pasado unas 6 horas, 5 o 6 horas. Entonces, cuando ya el paciente, el familiar encuentra a un paciente en estado de trastorno de sensorio, como el que puede ya no responder ni incluso al llamado, entonces lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Porque no va a tener, pues me imagino, una dextrosa, no va a saber aplicar con una jeringa, entonces no va a tener eso en casa, entonces inmediatamente tiene que llevarlo a un centro de salud más cercano, inmediato, porque ya son horas importantes que el paciente está en hipoglicemia, entonces inmediatamente tiene que llevarlo, no esperar a que venga la ambulancia, eso que puede demorar mucho, inmediatamente llevarlo a un centro de salud, ¿para qué? Para que le apliquen dextrosa. No intentar que si el paciente está confuso, tratar de meterle a la boca algo, porque es peor, el paciente se aspira, ¿no? Se aspira, se atora, entonces si el paciente no está bien consciente como para deglutir, no tratar de darle algo, sino más bien llevarlo a un centro de salud lo más cercano posible. Y si ustedes son los que lo reciben, entonces, ¿qué tienen que hacer? No, ustedes ya no son los familiares, ustedes son los médicos que lo van a recibir. ¿Qué tienen que hacer? Inmediatamente, cuando llega un paciente, a lo mejor el familiar ni siquiera tiene idea de que puede ser hipoglicemia. Simplemente lo lleva. Si sí piensa que puede ser y te dice, lo primero que tienen que preguntar cuando un paciente llega con trastorno sensorio, si es diabético, ¿no? ¿Y qué medicación está usando? Si les dicen que es insulina, glimenclamida, glimepirida, que esos son los medicamentos que dan hipoglicemia, entonces, inmediatamente, si tienen glucómetro, tomarle rápido. Y si no, ponerle dextrosal 33, ¿no? Y cada ampolla de dextrosal 33 tiene 6 gramos de glucosa. Y como hemos dicho que tiene que recibir de 15 a 20, más o menos tendrá que ponerse de 3 a 4 ampollas de dextrosal 33. Le pongo y seguramente si el paciente está en hipoglicemia, va a comenzar a salir de ese trastorno de sensorio. Si en unos minutos, 10, 15 minutos, el paciente no se recupera o ustedes detectan que en 10 minutos la glucosa sigue baja en su glucómetro por debajo de 70,
vuelven a ponerle las 3 o 4 ampollas de Destrosal 33. Y luego, ¿cómo lo mantienen? Con una vía de Destrosal 5%, ¿no? Porque no es que ya salió y ya está bien, porque acuérdense cuánto tiempo duran los medicamentos. La glibenclamida es un medicamento que dura 24 horas, pero su tiempo máximo es mayor, y si el paciente tiene insuficiencia renal, por lo menos dura hasta 48 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese paciente potencialmente me va a hacer hipoglicemia 48 horas. Entonces, sucede muchas veces que llega al centro de salud, lo sacan de la hipoglicemia y le dan de alta. El paciente no pasa ni 4 horas y ya regresó. Porque acuérdense que el medicamento sigue haciendo efecto hasta máximo 48 horas, sobre todo si tiene insuficiencia renal. Si es las insulinas es menos tiempo, ¿no? Porque si usa una insulina NPH que dura 12 horas, su vida máxima será unas 24 horas. Pero si usa, por ejemplo, la galarguina que dura 24 horas, durará 48 horas. Entonces, ¿qué tiempo tiene que estar en observación ese paciente? Por lo menos hasta 2 días. Y si no puede quedarse en su centro, entonces usted lo tiene que derivar y luego corregir el tratamiento. Bueno, entonces, es básicamente lo que tienen que saber en cuanto a la hipoglicemia. Y bueno, creo que es bueno que tengamos estos tipos de presentaciones, de charlas, para que ustedes puedan tener una mayor claridad de cómo manejar tanto los cuadros hiperglicémicos como hipoglicémicos. Muchas gracias.